Bueno, hola Jamie, hoy tenemos con nosotros en Inteca Safe Zone a Jamie Orellana. Es un placer que estés aquí con nosotros. Como sabéis, en Inteca Safe Zone, pues todos los meses traemos a un especialista o a alguien que nos va a hablar de algo relacionado con la ciberseguridad, que es el tema pues, que nos toca de cerca a nosotras. Y como decía, hoy tenemos a Jamie Orellana. Ella trabaja en Celeris. Celeris es una empresa de logística bastante conocida aquí en España y concretamente pues Jamie trabaja en la parte de soporte técnico, haciendo toda la todo lo relacionado con resolución de tickets, gestión especializada de soporte técnico en determinadas áreas, pero sobre todo ella está aquí con nosotros porque le gusta muchísimo toda la parte de divulgación en ciberseguridad. Así que, Jamie, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, pues como nadie va a poder explicar quién eres y presentarte mejor que tú, mi primera pregunta hacia ti es pues que nos cuentes un poco a qué te dedicas, qué haces, que nos hables un poco de ti. Bueno, encantada, Lucía, por esta gran invitación. Bueno, profesionalmente me defino como una entusiasta, investigadora y sobre todo divulgadora de ciberseguridad. Em, Principalmente, ahora mismo día a día no me dedico a lo del ciber, pero lo que hago gran parte de mi tiempo es a investigar, estudiar, sobre todo un poco más del mundo del hacking ético. De hecho, todos los conocimientos los comparto a través de mi página de LinkedIn. En estos mismos momentos, para que todos aprendamos, sobre todo a protegernos en este mundo digital. Genial, Jamie. Bueno, para que todo el mundo pueda también que nos escuche seguirte y conocer más sobre ti, pues en la descripción o en comentario fijado dejaremos porque esto se va a Perfecto. publicar en YouTube, entonces dejaremos tu perfil de LinkedIn para que puedan seguirte. Bueno, ya Genial. hemos visto que trabajas pues obviamente en el sector de logística, entonces creo que aquí la parte de ciberseguridad es súper relevante. En relación con esto y con tu experiencia, tanto en la parte de ciberseguridad y lo que ves cada día, como en tu día a día en la empresa, en otras áreas diferentes, ¿crees que somos tan fáciles de engañar o es que realmente los ciberataques cada vez son mejores? Mira, es una muy buena pregunta. Sobre todo, hoy en día nuestra privacidad está un poco nula y es un lujo tenerlo ahora mismo porque tenemos que blindar nuestra información. Y claramente basta con que tengas un dispositivo conectado a Internet para que ya seas un blanco fácil. Así que debemos cuidar nuestra información sí o sí. Imagínate, estás en una tienda y a la hora de hacer una compra o algo, o en un hotel, cuando te estás registrando, simplemente dices en voz alta tu DNI, tu correo, tu número móvil y digo, wow, estás diciendo ya tu información a toda voz. Y eso es un error. Claro, entonces básicamente entiendo que sería un mix, ¿no? O sea, Eso realmente es. somos más fáciles de engañar, pero sí que es verdad que los ciberataques pues cada vez son más sofisticados, ¿no? Efectivamente, cada vez son más sofisticados que los hacen muchísimo reales. Y algo que a mí me llama la atención y guarda relación con lo que estás diciendo es que, bueno, pues actualmente cuando decimos la palabra phishing, es cierto que ya mucha gente sabe lo que es, no necesariamente que estén dentro del mundo de la ciberseguridad, sino gente normal que trabaja en otros sectores. Sí, Entonces, ¿por qué crees tú que sigue funcionando el phishing en 2026 si todo el mundo ya porque supuestamente sabe lo que eso es? es, efectivamente, casi todo o todo el mundo lo sabe. Lo que sucede es que son tan reales. Te doy un ejemplo, el phishing legítimo de Microsoft. ¿Qué hacen ellos? Te mandan un correo totalmente real, el remitente es legítimo,
pero el mensaje es totalmente malicioso. Lo hacen tan, pero tan real que se saltan todos los controles de las técnicas, más que toda esta metodología, lo que se lleva SPF, de Kim, de MAR, lo hacen tan real que cuando tú lo recibes en tu buzón de entrada, dices, ala, es Microsoft, pero en realidad es un correo malicioso, porque ya no llevan lo de la falta ortográficas, los enlaces maliciosos, los típicos correos adjuntos, totalmente ya no lo llevan, sino que hacen una modalidad muy buena, que puedes caer en cualquier momento. Claro, entiendo que esto guardaría relación con todo lo que hemos estado diciendo antes de que al final son cada vez más sofisticados, ¿no? Efectivamente. Claro. ¿Crees que actualmente el problema de todo esto es tecnológico o puede tener una relación muy grande a nivel psicológico? Puede ir de la mano una cosa con otra. ¿Sabes por qué? Porque, mira, lo que sucede es que lo que pasa es que la ingeniería social juega un papel muy crucial, porque invoca o hace víctimas a las personas para robar tu información confidencial. Y lo que sucede es que los atacantes juegan mucho con las emociones, es decir, con el miedo, con la curiosidad y sobre todo con las urgencias, la confianza que te transmite esa otra persona para robar tu información. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y va de la mano una con otra. Y además, ligado a esto que comentas, que me parece súper interesante, porque al final es la base de la ingeniería social. Para quien nos esté escuchando y no conozca este término, la ingeniería social al final son todas esas técnicas, tácticas, procedimientos que utilizan Efectivamente. los cibercriminales para manipularnos psicológicamente, para hacer algo que ellos quieren que hagamos, como por ejemplo, pues dar clic o hacer clic en un enlace, ¿no? Eso es. Entonces, como bien decías tú, Jamie, pues ellos utilizan muchos principios psicológicos o sesgos cognitivos que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, en relación con todo esto, ¿cuál crees que es el error humano que más explotan los atacantes? Podría ser la confianza, y porque nos fiamos mucho de otras personas quizá o de nuestra visualización, que basta con que te digan, te regalo esto y te lo crees. También va de la mano la falta de conocimientos. Debemos concienciar un poco más a las personas, a todos los usuarios que usen dispositivos. También a nuestros mayores tenemos que cuidar y protegerlo. Así que hay que ser muy precavidos. Sí, así es, la verdad, no me cuadra muchísimo lo que estás diciendo porque también es un poco lo que estamos viendo nosotros. Es, Y también, mira, también ligado a lo que decías de las personas mayores, es que al final en todo esto pues pueden ser un grupo más vulnerable porque al final no están tan metidos en todo esto de las nuevas sí. tecnologías. Y hablando un poco de actualidad, ¿cuál es la estafa más peligrosa ahora mismo que está o que no está en las noticias? A ver, cualquier estafa es totalmente peligrosa, Lucía. Toma en cuenta que basta con que te conectes, ya puedes ser víctima de fraude o de lo que sea. Pero lo que me llama mucho más la atención es el click fix, que es una técnica de ingeniería social que lo que hace es que tú misma instales un malware en tu dispositivo sin que tú lo sepas. Esta técnica lleva ya hace mucho tiempo, pero recién fue documentada a principios del 2024 y justo va de la mano o por detrás del phishing tradicional. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo funcionaría? ¿Nos podrías hablar un poco más de este tipo de ciberataque? Sí, claro, imagínate que estás navegando en una página cualquiera, comprándote ropa, cualquier artículo, y de pronto te aparece una ventana emergente en la que te indica, vamos a actualizar tu información. Por favor, presiona estas dos teclas, vamos a imaginarte Windows más R. Lo que hace es desplegar y actualizar un malware dentro de tu dispositivo sin que te des cuenta. Una vez dentro, ya se robaría toda tu información. Claro, qué interesante, porque además, bueno, como estábamos hablando, el punto de entrada sigue siendo el factor humano. Eso es. Entonces, pues al final estamos viendo de nuevo otra vez la gran importancia, ¿no? Pues de concienciar a las
personas y que pues somos la primera línea de defensa, ¿no? Esta frase que tanto Correcto. se dice. Y Sí, bueno, viendo esto y que cada vez más al final se habla tanto en el mundo empresarial como en el ámbito particular de las personas, pues sí que yo estoy notando que cada vez se habla un poco más de todo esto relacionado con la ciberseguridad, aunque no se diga la palabra ciberseguridad de forma específica, pero sí es un tema que cada vez pues surge más. ¿Crees que en este sentido estamos subestimando el problema o exagerándolo? ¿O al final esta es la realidad que tenemos hoy en día? a ver, es una realidad, pero ningún problema es exagerado. Al contrario, debemos dar voz para que lleguen estos conocimientos a muchas más personas y así estar precavidos a la hora de dar un clic, ir caminando por la calle, decir tus cosas personales vía telefónica, o sea, no es correcto. Entonces, ninguna cosa pequeña va a ser exagerado en el mundo de la ciberseguridad. Sí, yo la verdad es que ahí opino lo mismo, sobre todo porque al final todo esto va cambiando y va Sí, innovando, entonces tenemos que ir, ¿no? generando, generando protecciones un poco detrás de esto, ¿no? correcto. Vamos a cambiar un poco, Jamie, de tema, porque hay una pregunta que la verdad es que quería hacerte, sobre todo porque pues tú estás también en esta parte de redes sociales y conoces bien un poco la opinión de la gente, ¿no? Todo el mundo sabe al final que utilizan malas contraseñas. ¿Por qué crees que esto no cambia? Quizás porque tienen el decir, a mí no me va a pasar. Entonces, es un dilema que llevamos en el día a día. Siempre tenemos que ser precavidos, mantener estrategias de prevención y ser muy cautelosos. Sobre todo, tener un poco de sentido común, Lucía, y no estar así a ciegas navegando por Internet y tener mucho cuidado. Total, total. Esto va a ser, creo que algo de a largo plazo, porque luego Sí. también se habla mucho del tema de los gestores de contraseñas, que además ya lo mencionamos en un capítulo anterior de SafeZone con Freebit y también estuvimos hablando de este tema, pero es cierto que quería saber pues un poco esa parte no tan técnica sino más pues, de un perfil de divulgación, ¿no? Em, ¿Crees que los gestores de contraseñas son realmente seguros y así lo siente la gente? ¿O que estaríamos centralizando el riesgo? A ver, una cosa no quita la otra, pero sí que tenemos que tomar en cuenta que los gestores de contraseñas, ojo, los que son especializados en ellos, ya, bueno, existen mucho, KeePass, BigWarren, los de Proton, que son totalmente muy Mm, buenos. Esos gestores de contraseñas sí que son confiables y muy seguros. La verdad que sí, los recomiendo un Claro, montón. al final, si tú tuvieses que recomendarle, por ejemplo, a una persona que no tiene ni idea de todo esto y sigue utilizando, imagínate la contraseña 1234, que aunque parezca Muy mentira, pues fácil, sigue sí. utilizando un montón, ¿qué le recomendarías? ¿Que utilizase este tipo de contraseña y que además repitiese esta contraseña en todos sus, No, sus servicios o que por utilizase un supuesto. gestor de contraseñas? Lo ideal sería utilizar un gestor de contraseñas, ya que solo tendríamos que tener una contraseña maestra, sobre todo que sea alfanumérica, robusta, símbolos, letra mayúscula, números y todo eso. Es muy recomendable hoy en día. Total, estás lanzando una idea muy interesante que es básicamente, y es algo que yo repito muchísimo, que es que el riesgo cero no existe, pero tenemos que ver cómo minimizar el riesgo lo máximo posible, ¿no? Entonces, pues ante una contraseña que está ampliamente utilizada y que además se repite en varios servicios, cosa que Ujú, pues no hay que hacer, obviamente pues ante la pregunta que si los gestores de contraseñas son realmente seguros, estamos centralizando el riesgo, entiendo que dependerá de la situación, ¿no? Pero ante una correcto, situación así, pues es mejor tener un gestor de contraseñas, ¿no? efectivamente. Mm. Sí. Y bueno, o siguiendo con el tema de las contraseñas, también bueno, están saliendo otras medidas de seguridad relacionadas con la autenticación. ¿Crees que estamos cerca del fin de las contraseñas o esto sigue siendo un mito? A ver,
si queremos blindar nuestra información y si va de la mano a través de una contraseña, sería muchísimo mejor. Porque imagínate que tengas una caja fuerte, hay que blindarla con algo. Son tus datos, es toda tu información, tanto de tu empresa, tu día a día, son tus datos personales. Así que debemos cuidarlos sí o sí, mediante una contraseña. ¿Y qué crees, por ejemplo, relacionado con esto, qué opinas sobre el tema de el doble factor de verificación o Súper tener... importante. Súper importante, Lucía, porque imagínate, porque tiene que pasar por doble factor, ya sea por correo, más que todo los autenticadores que los relacionas con tu correo, más tu móvil. O sea, es una capa de protección a tu información. Claro, ¿podrías explicar así, por lo menos de forma breve, lo que es esta parte del, bueno, lo que se llama 2FA o MFA, en la parte de autenticación, que es lo que estamos Sí, diciendo, el doble factor de verificación? imagínate que cuando ingresas a tu correo electrónico, en lugar de ingresar en primera instancia la contraseña, lo que hace es pasar una primera capa que es el autenticador. Imagínate, por decirte algo, el Microsoft, que es muy bueno también, te arroja un número y tiene que convalidarlo a través de tu correo electrónico. Entonces haces una doble capa para ingresar a tu información, a tu bandeja de entrada. Es muy recomendable. Sería como una especie de prueba de vida o algo así, ¿no? O doble Sí, oportunidad de para que... saber de que tú eres tú. Claro, exactamente. Eso es. Genial, ¿no? Está bien explicado porque ya como aquí hay personas que nos escuchan, pues que al final no tienen tanta idea y me gusta también que vayamos explicando un poco algunos términos técnicos porque creo que les puede ayudar un montón. Sí, Oye, Jamie, y ya cambiando un pelín de tema, me gusta también a todas las personas que venís un poco a SafeZone, pues que hablemos, aunque sea mínimamente, sobre el tema de la inteligencia artificial. ¿Crees que en el momento en el que vivimos la inteligencia artificial está ayudando más a los defensores o a los atacantes? bueno, así como la IA nos ayuda a actualizar los datos, hacer más rápido las cosas, simplificar las tareas, nos ayuda en nuestro día a día. Así como hacen cosas buenas, sí que puede caer en personas que la utilicen para hacer cosas no éticas, por así decirlo. Así que va de la mano, pero es recomendable no hacer cosas malas, obviamente. Exacto. Bueno, también lo mismo, creo que un poco a colación de lo que decías, pues los defensores, digámoslo así, siempre vamos como un paso por detrás de los atacantes y Eso bueno, pues es. esto tenemos que ir trabajando en ello, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ya para ir terminando, Jamie, me gustaría hablar un poco contigo, pues desde el punto de vista también bueno, de una persona que se está preparando dentro del sector de la ciberseguridad, que viene de trabajar en otro sector y que ha decidido pues, bueno, pues aprender y formarse en este mundo de la ciber, que al final es súper interesante. Entonces, relacionado con esto, ¿qué es hasta ahora lo más inquietante que has aprendido en tu camino en ciberseguridad? Bueno, lo que sucede, Lucía, es que cuando tú estás practicando, estudiando algo de ciber, ya sea en cualquier rama, utilizas herramientas totalmente potentes que dices, wow, esta es una gran responsabilidad. Si llega a caer a manos de personas que pueden delinquir, pues es muy peligroso. Así que tenemos que tomar en cuenta lo que tenemos en nuestras manos, lo que empezamos a enseñar, a aprender y sobre todo compartir cosas buenas. No vamos a compartir cosas que no se debe hacer. Así que es un dato muy importante las herramientas que uno utiliza en este mundo. Es el uso responsable, ¿no? de Correcto. esas herramientas. Al final es lo que decíamos antes, ¿no? De si la inteligencia artificial está ayudando más a defensores o atacantes, es que realmente tienen las mismas herramientas y que nosotros y el acceso a las mismas herramientas que nosotros. Sí, Entonces, al final también depende del uso que se le dé a esas herramientas, como tú bien decías, ¿no? sí.
¿Y qué le dirías a alguien que quiere empezar en ciberseguridad, pero que se siente así un poco perdido o perdida? Porque esta pregunta, la verdad que la recibimos un montón, ¿no? Oye, ¿por dónde puedo empezar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué valoran las empresas? ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar? Bueno, que si tiene constancia, esfuerzo, dedicación y sobre todo pasión por este mundo tan maravilloso. Y también es importante que no tienes que tener un ordenador súper costoso, simplemente con un ordenador más internet, puedes seguir aprendiendo paso a paso. Además que por internet hay muchas plataformas de aprendizaje. Por ejemplo, conozco un par de academias muy buenas. El Rincón del Hacker, de Hacker Labs. Detrás de ellas son personas profesionales. Y dentro de la ciberseguridad hay muchísimas áreas. ¿Qué área crees que es más, no sencillo, pero quizá por ejemplo, te lanzo esta pregunta, ¿hace falta que una persona que quiera dedicarse a ciberseguridad tenga una base técnica? Bueno, tener una base de conocimientos de redes, también de las herramientas que se están utilizando hoy en día. O sea, son pequeños datos que necesarios. Tampoco se necesita ser un experto, porque el mundo de la ciberseguridad va evolucionando cada día y tenemos que tener muchas estrategias para prevenirlo. Claro. Oye, y ya por último, Jamie, esto es algo que le preguntamos a todas las personas que vienen. La última pregunta es así un poco abierta. ¿Qué pregunta sobre ciberseguridad crees que nadie se está haciendo y que debería hacerse? Bueno, muy buena, muy buena pregunta, Lucía. Sobre todo la seguridad de la información, ¿cómo la estamos llevando? Hoy en día la IA sí que es muy importante, pero veo que hay mucha dependencia. Hay mucha gente que, vamos, tienen dependencia de ellos que hablan durante todo el día y a veces inconscientemente introduces información que no debes. Claro, Entonces, más allá de eso, la especie humana está hecho para razonar, pensar, pero si solo recibe respuestas automáticas a través de una IA, hay que echarle un poco de ojo porque al fin y al cabo hay que contrastar esa información. No todo lo que te dicen ellos es correcto. Ante todo, verificar. claro. Oye, qué buena respuesta para terminar esta entrevista. Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Creo muchísimas que hemos gracias. hablado de un montón de temas súper interesantes. Como decíamos al principio, dejaremos tu perfil en la descripción para que la gente pues también pueda conocerte. Y nada, muchísimas gracias por estar A aquí con nosotros vosotros. en Inteca Seizón y te esperamos pronto. Muchas Gracias. gracias.